A nombre de la Unidad de Alergias e Inmunología, les damos la cordial bienvenida a esta charla del día de hoy, que viene a culminar una serie de eventos que hemos tenido como Clínica Alemana desde muy temprano para poner en conocimiento o discutir esto que es las alergias. Entonces, vamos a dividir la charla en 3 mini conferencias. La primera la voy a hacer yo, que es de diagnóstico y tratamiento de la rinitis alérgica. Luego la doctora Patricia Ressler nos va a hablar sobre alergia a fármacos. Y finalmente nuestra enfermera Margarita Fierro nos va a mostrar cómo se hace el estudio de las alergias, para que veamos algo un poquito más práctico. Y las preguntas, como Amanda nos dijo, las vamos a hacer al final de estas 3 conferencias, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la rinitis alérgica. La rinitis alérgica, o más bien rinoconjuntivitis alérgica, es el compromiso inflamatorio de la vía aérea que se caracteriza por la picazón, la aparición de estornudos, mucosidad nasal, que nosotros llamamos rinorrea, congestión nasal. A veces, cuando los síntomas son moderados o severos, esto se acompaña de la pérdida del olfato o de la percepción del gusto. Y muchas veces, y es muy, muy complicado, a veces con predominio de síntomas que son netamente oculares, que es todo un desafío. En los niños es súper importante considerar que, como son personitas que aún a veces no tienen buena interpretación y no son capaces de decir, no, me pica y me molesta, también tienen síntomas que son un poquitito en paralelo a lo que mencionaba anteriormente. Pueden ser niños más inquietos, que a veces tengan mal dormir. Muchas veces usamos tratamientos que son quizás no los más adecuados, les damos antihistamínicos que son un poco sedativos, como la clorfenamina, que es uno de los primeros antialérgicos disponibles. Entonces los sedamos a causa de la medicación y los transformamos en niños aún más irritables. Baja de la concentración, baja de la autoestima, peor desempeño académico, muchas veces por los síntomas, porque no los dejan concentrarse, se rascan la nariz, les pica la garganta, o secundario, digamos, al tratamiento antialérgico, y mal desempeños en actividades deportivas. Era muy frecuente antes que los niños alérgicos o con asma alérgico no hicieran deporte, por ejemplo, y ahora abogamos todos a que tengan un tratamiento que les permita tener una buena calidad de vida y entre ellos una buena actividad también deportiva. La clasificación actual de la rinitis alérgica la hacemos en base a cuánto tiempo están comprometidos los pacientes con sus síntomas. Entonces, hablamos de rinitis alérgica intermitente cuando los síntomas se presentan menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas en el año, y de rinitis alérgica persistente cuando los síntomas se presentan más de 4 días a la semana y por más de 4 semanas en el año. Y esto es súper importante. Antiguamente la clasificábamos en rinitis alérgica estacional y rinitis alérgica persistente o permanente. Y esta clasificación nos viene a cambiar un poco esa mirada, porque la estación no es solo, si ustedes se fijan, la estación de primavera no es septiembre, octubre y noviembre. Desde el punto de vista alérgico y de los pólenes en circulación están más o menos desde finales de agosto hasta terminando marzo, más o menos. Entonces, hay alérgicos que no son solo estacionales de la estación de primavera, sino que por síntomas están largos periodos de tiempo. El que tiene alergia a los pastos, a los árboles y maleza, tiene derecho a estar más o menos 6 meses sintomático. Y eso es importante porque quiere decir que la inflamación de la nariz está por aproximadamente 6 meses y eso tiene impacto en poder poner en riesgo al paciente de desarrollar, por ejemplo, el asma bronquial. Finalmente, rinitis y asma bronquial pueden ser enfermedades que coexistan y ser básicamente hacernos un enfoque completo. No podemos perder de vista, ya les voy a mostrar. Y bueno, la rinitis alérgica puede ser leve o puede ser moderada a grave. La consideramos leve cuando el paciente tiene un sueño normal, puede hacer sus actividades diarias de manera adecuada, los deportes, cuando en el fondo no interfieren los síntomas respiratorios con las actividades de la vida diaria. Y son moderadas a severas en base a cuánto impacta en la calidad de vida
de este paciente. Si interrumpe el sueño, no lo deja concentrarse, si no puede hacer deporte, limita su vida, ya la consideramos moderada grave. Entonces, esta enfermedad, que es bastante prevalente, en promedio se reporta a nivel mundial una prevalencia de un 15 a un 40%, genera alteraciones en la calidad de vida y tiene complicaciones a corto y a largo plazo. Muchas veces, y esto es una pregunta bien recurrente, ¿cómo diferenciamos los síntomas de la rinitis alérgica con los de un resfrío? Y muchas veces nos cuesta por historia clínica definir si es un paciente que realmente está enfermo de nuevo y está resfriado, porque los síntomas son bien parecidos. Finalmente estornudo, congestión nasal, moco, ¿cierto? ¿Cómo diferenciamos eso de un resfrío? Y muchas veces es una condición que predispone al paciente a enfermar y que verdaderamente si tratamos su rinitis es un paciente que va a dejar de enfermar con esa frecuencia y va a dejar de tener a lo mejor sinusitis a repetición, otitis o bronquitis a repetición. Y lo otro que les mencionaba, a largo plazo, el desarrollo del asma bronquial. Aproximadamente un 30% de los que son alérgicos de nariz van a desarrollar asma bronquial. Y eso es una de las complicaciones que como especialistas siempre estamos atentos a poder pesquisar. Este es un estudio realizado en Chile. La verdad es que nosotros no somos muy buenos para publicar, nos cuesta publicar por distintos motivos. Y de estudios de prevalencia de rinitis tenemos antiguos, al 2006. Esto es hecho en la región metropolitana y evalúa el grupo de niños escolares de 6 a 7 años y adolescentes de 13 a 14 años. Compara la prevalencia de rinitis en blanco, esto era el año 94, y en las barras grises al año 2000. Y vemos cómo la tendencia al aumento en la prevalencia de la rinitis se ve tanto en el grupo de escolares como en el grupo de los adolescentes. Tiene, por ejemplo, en el año 2000 una prevalencia de 22% en los escolares y 21,3% a nivel de los adolescentes. O sea, sigue Chile la tendencia un poco de lo que se reporta a nivel mundial de prevalencia, que es en promedio un 30%. Y lo que les decía entonces, la rinitis alérgica coexiste con el asma bronquial. Alrededor de un 19 a un 38% de los riníticos tienen asma, lo que yo les decía antes como un 30% en promedio, y al revés, de la población de asmáticos, la mayoría tiene rinitis alérgica. Entonces, una vez que nosotros sospechamos la alergia respiratoria, ya sea rinitis o el asma alérgico, nosotros vamos a hacer un procedimiento diagnóstico que se llama un test cutáneo o prick test a aeroalergenos, a inhalantes. Con eso vamos a certificar el enemigo, como siempre lo llamo, el elemento del ambiente que me está generando los síntomas, y Margarita ya nos va a explicar en un rato más cómo se hace esta prueba cutánea. Y luego, entonces, vamos a enfocar el tratamiento del paciente. ¿Y cómo nos podemos ayudar? Tenemos un doble enfoque. Uno es el tratamiento sintomático, que apunta a combatir los síntomas que el paciente tiene. Eso lo hacemos con antihistamínicos, que son, idealmente, tenemos que utilizar aquellos que sean no sedativos, por lo que discutíamos al principio de la charla, y existen en el mercado una gran cantidad de antialérgicos al día de hoy. Para nombrar nombres algunos, tenemos loratadina, desloratadina, cetericina, leocetericina, fexofenadina, bilastina, rupatadina. Tenemos varias ofertas en el mercado. Cualquiera de ellos, estos que les he mencionado, son lo que llamamos de segunda generación y tienen la gran ventaja de que no atraviesan la barrera hematoencefálica, es decir, no pasan a la circulación sanguínea y por lo tanto no dan sueño, ¿ya? Luego es importante porque solo se estima que un tercio de los alérgicos son capaces de controlar todos sus síntomas con una sola droga. Entonces, generalmente, no es que cuando el paciente ya no controla los síntomas con el antialérgico, no es porque el antialérgico que esté ocupando sea malo, sino que la magnitud de sus síntomas es tal que requiere que le asociemos una segunda formulación que tenga un mecanismo de acción distinto para poder controlar los síntomas. Y esos son los corticoides inhalados. Es importante destacar acá, estos son los spray nasal que a lo mejor algunos de ustedes, algún doctor les dejó. Es importante destacar que los corticoides inhalados tienen una mínima absorción a la sangre y por lo tanto son fármacos bastante seguros.
Si ustedes se meten en Google y buscan corticoides, van a encontrar o perfil de seguridad de los corticoides, van a encontrar una gran cantidad de efectos adversos. Suben la presión arterial, suben la glicemia, glaucoma, psicosis esteroidal, miopatía esteroidal, bla, bla, bla. Eso en general es un efecto secundario que es efectivo de los corticoides, pero pasa cuando tomamos corticoides por boca, o cuando nos inyectan corticoides, o cuando nos dan corticoides a la vena. Es muy desafortunado que un alérgico respiratorio de nariz o un asmático tenga que llegar a ese nivel. Entonces la ciencia desarrolla estos corticoides inhalados, estos spray nasal, que son drogas bastante seguras porque, como les decía, el nivel de absorción que tienen a la sangre es mínimo, mínimo, mínimo. ¿Ya? Y finalmente, cuando los pacientes tienen muchos síntomas oculares, hay que pensar cuando vamos al oftalmólogo, ¿qué nos da? ¿Gota o nos da tratamiento por boca? Nos dan gota. Y eso porque el ojo es un órgano que tiene poquita circulación. Una forma de protegerse de todo el daño es que es un órgano bastante poco irrigado. Y eso hace que los oftalmólogos, cuando nos dan los tratamientos, nos dejan gotas. Y la rinoconjuntivitis alérgica no es la excepción. Hay pacientes que sus síntomas son de predominio ocular y que finalmente, por mucho antihistamínico que les demos o por mucho corticoide, no van a hacer buen control de los síntomas, van a tener lagrimeo, picazón, y ahí hay que recurrir a las gotitas para los ojos. Este tratamiento es sintomático y es lo que yo llamo, bueno, vamos a dejar el combo alergia, porque generalmente los pacientes que son más severos requieren que los apoyemos desde estos 3 puntos de vista para poder pasar una buena primavera o mantenerse controlados a lo largo del año. Ahí están los que yo les mencionaba hace un ratito. Importante, 2 cosas. Que no hay muchos estudios comparativos en rinitis alérgica de un antialérgico por sobre otro. Es mejor la fexofenadina que la desloratadina o la levocetricina versus la rupatadina. Es un tratamiento que al final depende de cada paciente. A mí personalmente me gusta mucho esta molécula que es la fexofenadina, que sé que no da sueño, tiene bastante buena relación precio-calidad, pero he tenido pacientes que me dicen, Lorena, eso que me dejaste no me hizo nada, y que recurren a la desloratadina, que quizás es una molécula más antigua, y andan súper bien. O sea, realmente uno lo que ve en la práctica clínica es que el antialérgico depende un poco del paciente. Y otro concepto importante es que en antialérgicos no existe este concepto que es de taquifilaxia. El cuerpo no se acostumbra a los antialérgicos. No sé si han escuchado como, no, mire, yo de tanto en tanto, al principio usaba desloratadina, pero como que me acostumbré y ahora me cambié a loratadina, etc. Ese efecto de adquirir, en el fondo, un umbral de tolerancia al fármaco no está demostrado farmacológicamente para los antialérgicos. Entonces, si usted ha usado por largo tiempo desloratadina y ya no está controlando los síntomas, lo más probable es que requiera esta segunda línea de tratamiento, que es un corticoide nasal. Y quiero mencionarles en los últimos minutos, este tratamiento, que es la inmunoterapia, es muy de un enfoque inmunológico de la rinitis alérgica. Probablemente siempre una de las cosas que nos preguntan es, bueno, si tengo rinitis, ¿dónde voy? ¿Voy al otorrino? ¿Voy al broncopulmonar? ¿Voy al inmunólogo? Cualquiera de las 3 alternativas probablemente es buena. Sin embargo, la inmunología es la única de las especialidades que tiene una mirada un poco más hacia la causa y no tan sintomática. Y esto es lo que les quiero mostrar, que es la inmunoterapia. Es un tratamiento que se hace, que busca una respuesta potencialmente curativa de la rinitis alérgica. Es decir, intentar con inmunoterapia no solo disminuir los síntomas del paciente, sino que eventualmente disminuirlo y anularlo. Por eso digo potencialmente curativo. En pacientes muy seleccionados que tienen alergia a 1 o 2 alergenos, a 2, por ejemplo, pólenes, puede ser una terapia curativa. Pero la verdad es que en general, cuando vemos a los pacientes en la consulta, les decimos, mire, si usted hoy día a sus síntomas les pone una nota 20 de un score de 25, usted con inmunoterapia a lo mejor va a llegar a tener 5 de 25. O sea, su puntaje, su score de síntomas va a disminuir significativamente con inmunoterapia. Otra cosa que usted puede lograr con inmunoterapia, por lo tanto, si yo no tengo síntomas, voy inmediatamente bajando la necesidad de los medicamentos. Voy a prevenir el desarrollo de nuevas alergias. Hay muchos pacientes que nos dicen, mira, mi primavera hace un par de años era septiembre, octubre y ya.
pero resulta que este año llevo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos en enero y sigo con síntomas. Y eso es porque en el fondo hoy eras alérgico a probablemente acá en Santiago el plátano oriental, pero si no tengo un buen tratamiento de la alergia, es probable y una de las posibilidades que ocurra es que se vayan sumando otros componentes alergénicos que hagan que los síntomas se vayan extendiendo. Eso también lo podemos frenar con la inmunoterapia. Y finalmente, algo que es muy importante, que es el único tratamiento capaz de cambiar la evolución natural que tienen 1/3 aproximadamente de los riníticos de desarrollar asma bronquial. Este es el único tratamiento que logra frenar esa evolución. Entonces, el mensaje desde el punto de vista inmunológico es que si ustedes son pacientes que son riníticos, que sospechan, es que se hagan la prueba cutánea por una parte y que acudan al especialista, al alergólogo, inmunólogo, para ver si son buenos pacientes para poder hacer inmunoterapia. La inmunoterapia es un sistema de vacunas que se pone ya sea por la vía oral, sublingual o por la ruta clásica de las vacunas, que es subcutánea. Ambas son igualmente eficaz, depende si yo realmente soy capaz de ponerme las gotas sublinguales todos los días de la vida por 3 a 5 años. Este tratamiento es largo, independiente de la ruta sublingual o subcutánea, la duración va entre 3 a 5 años. Ese es el tiempo que se ha demostrado que es necesario para generar este proceso de desensibilización. Y si usted es ordenado y se va a poner las gotas sublinguales todos los días de la vida por 3 a 5 años, estamos perfectos. Es una terapia igualmente eficaz que la ruta subcutánea, que es una vez al mes. Son tratamientos bastante seguros y lo más importante, creo yo, que una vez que tú terminas la inmunoterapia por 3 a 5 años, este tratamiento, todos sus efectos duran por 10, 15 años posterior al término. O sea, es una terapia que en el fondo es a largo plazo. Bueno, eso es lo que yo les quería contar de rinitis alérgica y ahora voy a dejar a la doctora Patricia Ressler, que es miembro del equipo de inmunología, para que nos hable de alergia a fármaco. Buenas tardes. Bueno, este tema no ha sido tan tocado entre los pacientes, así que espero que les sea de utilidad. Contarles primero que las reacciones adversas a medicamentos se definen, según la Organización Mundial de la Salud, como aquellas reacciones, como la aparición de un efecto perjudicial o indeseado de un fármaco en una dosis adecuada. O sea, no estamos hablando de un paciente que se intoxique, por ejemplo, con un fármaco, una dosis adecuada, ya sea para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Son muy frecuentes, llegando a alcanzar el 10% de los pacientes que reciben un fármaco pueden tener una reacción adversa. Ahora, no es lo mismo tener una reacción adversa que tener alergia, que es a lo que nos vamos a dedicar ahora. Como vemos acá en la diapositiva, el 80% de las reacciones adversas a fármacos son predecibles, a diferencia de las alergias que suelen ser impredecibles, y se relacionan con la propiedad farmacológica. ¿A qué me refiero eso? Con esto que, por ejemplo, si yo me tomo una caja de cafeaspirina, voy a terminar sin dormir, con taquicardia, por el efecto propio de la aspirina. ¿Ya? Lo mismo con los antigripales en el caso de la pseudoefedrina, o si tengo una sobredosis de clonazepam, me voy a dormir y nadie me va a despertar, eso no es una alergia. ¿Ya? Una alergia, que es el 20% de las reacciones adversas, significa que un paciente, por motivos probablemente de predisposición genética, va a generar un desconocimiento o un rechazo a estos medicamentos, generando anticuerpos que van a producir la reacción clínica. El sistema inmune, desde el punto de vista biológico, está hecho para que nos defendamos de las infecciones, ¿ya? Como podemos ver ahí, en una forma bastante lúdica, porque obviamente no es lo que ocurre, pero el sistema inmune está dedicado a que nosotros no nos enfermemos por virus, por bacterias, y eso lo realiza mediante la liberación de sustancias tóxicas que paralelamente producen síntomas, ¿ya? Por eso nosotros tenemos fiebre, a veces nos enronchamos con los virus, es por la reacción del sistema inmune. Pero resulta que en la alergia a fármacos lo que ocurre es que el sistema inmune reconoce como extraño, bueno, es extraño de hecho porque es un agente externo, pero tal como si fuera un agente infeccioso lo ataca
Y esta producción de sustancias tóxicas entonces va a ser el responsable de los síntomas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de una alergia a medicamentos? Esto lo podemos dividir en términos didácticos en dos tipos de alergias, aquellas que son inmediatas, que se refieren a que la manifestación clínica va a ocurrir en la primera hora o en los primeros 30 minutos de administrado el fármaco. La clásica historia que uno escucha de repente en las noticias, un paciente que le pusieron penicilina y se murió a los 30 minutos, por ejemplo. Y se pueden manifestar por picazón a nivel de cualquier parte del cuerpo, urticaria, angioedema, que ya vamos a ver qué significan estas cosas, broncoespasmo, que es como una crisis de asma, edema laringio, en que el paciente se empieza a ahogar por una inflamación de la garganta, y una anafilaxia. Y también existen aquellas reacciones de medicamentos que yo puedo haber tomado hasta 3 días antes o que yo llevo tomando ya varios días de tratamiento y me aparece cierto tipo de reacciones como las que vemos acá, un rash maculopapular, toxicodermias y reacción fija medicamentosa. Yo les voy a mostrar fotos para que entiendan de qué estamos hablando. Una cosa que es bien importante, los síntomas de alergia son lo que les dije, ¿ya? Y no más que eso. Muchas veces los pacientes están catalogados como alérgicos a aspirina, por ejemplo, porque uno les pregunta, ¿y qué le pasó? Tuve sangramiento de nariz. Y eso es porque la aspirina produce algunas alteraciones de la coagulación que no es un mecanismo inmunológico. Lo mismo que la diarrea con antibióticos, mareos inespecíficos, la caída de pelo o las náuseas con la quimioterapia. Y también algunos pacientes llegan contando que, sobre todo antes, se hacía en los consultorios o en los servicios de urgencia, que antes de administrar penicilina al paciente se le hacía una inyección chiquitita en la piel y si salía positiva se catalogaba como alérgico. Nada de eso, entonces, es para considerar un paciente alérgico. Entonces, dentro de las reacciones inmediatas tenemos la urticaria, que son estas ronchas que pican mucho, muy pruriginosas, que pueden estar en todo el cuerpo y que son, no sé si alguien ha tenido urticaria, pero son ronchas solevantadas, calientes y que se pueden llegar a unir y el paciente finalmente se empieza a ver, muchas veces dicen, me deformé, vengo medio deforme, con mucha picazón, porque además, si esta inflamación que es producida por la histamina podría ser una de las sustancias tóxicas que yo les hablaba que el sistema inmune generaba, y la histamina produce mucha, entre otras cosas, pero a nivel de la piel, produce dilatación de los vasos sanguíneos, se abren los vasos sanguíneos, sale el líquido hacia afuera, y en el caso de la urticaria es un aumento de volumen superficial, pero cuando el aumento de volumen es más profundo se puede producir esto que se llama angioedema y que, como podemos ver, puede ser incluso muy grave, como vemos en el paciente, que si este angioedema esto tiene puntero, ¿no? Permiso. No sé si tengo puntero, pero quiero mostrarles esa garganta de ahí. Vemos un aumento de volumen a nivel de la úvula o de la faringe que puede llegar a asfixiar al paciente o este paciente con edema de lengua. Es muy frecuente también que se produzca este angioedema a nivel de los ojos. Y la reacción más grave y más temida dentro de las reacciones inmediatas, que es la anafilaxia. La anafilaxia se define como una reacción que es rápidamente progresiva y de inicio abrupto y potencialmente fatal, ya que esta fatalidad se pudiese producir o por asfixia o porque se produce una dilatación a nivel de todos los vasos sanguíneos tan importante que el corazón no puede bombear, no puede sobrepasar esta vasodilatación y se genera pérdida de conocimiento. Como pueden ver acá abajo, las anafilaxias no solo se producen por fármaco, yo creo que todos han escuchado a los pacientes que tienen anafilaxia porque los picó una abeja, los alérgicos al maní, y la anafilaxia a nivel de fármacos es mucho más frecuente en adultos de todas maneras que en niños. Por otro lado, las reacciones retardadas, quizás en la foto no se nota tanto la diferencia entre un rash maculopapular con la urticaria que les mostré inicialmente, pero esto se parece más a las antiguas como pestes, como una alfombrilla, o sea, no son solevantadas, sino que es como el paciente rojo completo, con picazón. Y uno puede pensar, disculpen, que las primeras reacciones, las anafilácticas, claramente son más graves que las retardadas, y eso la gran mayoría de las veces es así, pero también las reacciones
retardadas pueden ser muy graves porque se pueden producir estas reacciones que se llaman toxicodermias, en la cual, como podemos ver en el primer caso, el paciente tiene muy comprometidas las mucosas, ocular, de la boca, a veces genital, y esto es lo que se llama, a lo mejor lo han escuchado, el síndrome de Steven-Johnson, que se puede producir por muchos fármacos, pero uno de los que más lo producen son los anticonvulsivantes, que hoy en día se están usando bastante también como estabilizadores del ánimo. Antes se usaban más que nada para la epilepsia. Y casos más graves, como vemos a la derecha, que ya es un paciente que por esta inflamación de la piel se produce en el fondo como un gran quemado, y de ahí la gravedad. Existe también una entidad que se llama reacción fija medicamentosa, en que el paciente, cada vez que se toma un fármaco al cual es alérgico, suele pasar mucho con los antiinflamatorios. Yo me tomo un ibuprofeno, por ejemplo, y me sale una mancha media cafezosa siempre arriba del ombligo, como podemos ver ahí. Por acá, ¿cierto? Acá. Y lo interesante es que cada vez que me tomo el fármaco me sale donde mismo. Y eso también es una reacción retardada, que de todas maneras no es grave. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que pueden producir alergia? En teoría cualquiera, pero existen algunos que son más frecuentes, y lejos los más frecuentes son los antibióticos, seguidos por los antiinflamatorios. También podemos ver anestésicos generales, anestésicos locales mucho más raros. Los anticonvulsivantes yo diría, los subiría de nivel porque los estamos viendo cada vez más, e incluso existe, por ejemplo, alergia a los corticoides, que paradójicamente se usan para tratar alergias. Es raro, pero existe. ¿Cómo se puede realizar el diagnóstico de alergia a fármacos? Lo primero y lo más importante es la historia clínica. Como les contaba yo, por ejemplo, a veces llega un paciente a consultar por alergia y a veces solo con conversar con él, si el paciente cuenta que la alergia se basa, como les explicaba antes, en sangramiento de nariz, y resulta que después el paciente ha tomado, o sea, ensangramiento de nariz por aspirina, y el paciente ha tomado otros antiinflamatorios similares a la aspirina y no le ha pasado nada, a ese paciente ni siquiera se le estudia. Y un médico especialista tiene, digamos, la facultad de decirle, y la seguridad, sabe que usted no es alérgico. Y ya cuando uno tiene ciertas dudas, según la historia que cuenta el paciente, se pueden hacer varios tipos de pruebas, de las cuales yo no voy a entrar en detalle porque Margarita, que es nuestra enfermera, les va a explicar cómo se hacen. Y muchas veces tenemos que llegar a lo que se llaman las pruebas de provocación. Una cosa que no les dije, perdón, ya que yo creo que Margarita no lo va a tocar, que las pruebas cutáneas, que es lo que vamos a ver, se pueden complementar también con algunos exámenes de sangre que se llaman IgE específicas, pero que la verdad se utilizan poco. Es bastante más útil las pruebas cutáneas. Esto es lo que sería un prick test y una intradermorreacción. No voy a entrar en el detalle, solo decirles que lo que se busca acá es que el fármaco, al estar en contacto con la piel, se hace un pequeño raspado y se intenta que la célula de la alergia, la que es rica en histamina, entre en contacto con la histamina y se genere una roncha. Y si la primera parte está negativa, que suele ocurrir porque es muy superficial, pasamos a la intradermorreacción, que es un poco más profunda y que se puede leer en 20 minutos cuando estamos sospechando una alergia inmediata de las primeras que le mostré, o una lectura retardada en los días subsecuentes cuando se trata de una alergia retardada. Aquí hay un ejemplo, estos son pacientes reales, no sé si se alcanza a ver, pero acá este es un antibiótico que, bueno, uno hace la intradermorreacción, genera una ronchita y a los 20 minutos hay que medirla y ver si creció, no sé si se alcanza a ver acá, pero la roncha original era esto, y a los 20 minutos lo que está alrededor. Y al paciente le pica también. Y este sería un ejemplo de también un paciente real de acá de la clínica, de una intradermorreacción que salió positiva a nivel retardado. Ustedes ven que a las 48 horas de la lectura estaba positiva, pero ya a las 72 horas estaba mucho más positivo. Por lo tanto, uno no se tiene que quedar tampoco con el primer resultado del test cutáneo. Si el cuadro clínico es sugerente de una alergia retardada, vale la pena hacer este tipo de lectura. Las pruebas de provocación son importantes porque a veces todos estos test cutáneos pueden salir negativos, sobre todo cuando la historia es muy antigua. Si el sistema inmune
tiene una memoria inmunológica, pero esta se va perdiendo. Si yo, por ejemplo, tengo una duda de una alergia a penicilina que la tuve hace 30 años atrás, como no me he vuelto a exponer a la penicilina, estos anticuerpos se van desapareciendo. Entonces puede ser que las pruebas cutáneas me salgan negativas y en ese caso la única forma de diagnosticar o de descartar una alergia es haciendo una prueba de provocación que consiste en administrar el fármaco en el laboratorio de alergias con médico presente y en una forma estandarizada y controlada. Se le administra cierta cantidad de fármaco, se le observa por un tiempo, después se le administra el resto. También es importante cuando la historia es poco sugerente. Por ejemplo, hay pacientes que están muy convencidos que tienen alergia a algún antibiótico porque solo tenían vómitos y uno como médico cree que lo más probable es que no lo tenga, le hace las pruebas cutáneas, están negativos, pero igual para convencer al paciente uno les hace la provocación y como para decirle, mire, no le pasó nada y ahí eso le genera bastante tranquilidad. También a veces provocamos para dar alternativas terapéuticas. Si a un paciente le sale positivo un tipo de antibiótico y yo quiero asegurarle a él que va a poder tomar de otro tipo, aunque tengan algún grado de similitud, también le voy a hacer la provocación, ¿ya? Y es lo mismo que dice allá último, porque, por ejemplo, en el caso de las penicilinas, la penicilina es un antibiótico que prácticamente ya no se usa. Antes era mucho más frecuente ser alérgico a la penicilina porque se usaba más, pero ahora se usan muchos familiares o otros antibióticos que son de la familia de la penicilina y muchas veces se asume que el paciente alérgico a la penicilina lo va a hacer a todo el resto de la familia. Pero la verdad es que muchas veces tienen una parte parecida entre ellos, pero justo la parte que da la alergia no se parece. Entonces un paciente, aunque haya sido alérgico a la penicilina, puede tolerar las cefalosporinas y otras. ¿Ya? A eso se refiere con excluir la reactividad cruzada. Yo al paciente que tiene historia de alergia a penicilina le hago test cutáneo a toda esta familia de penicilinas, están negativos, yo después lo voy a provocar, por ejemplo, con una ceftriaxona y decirle, mire, ¿sabe qué? En realidad usted puede usar esto. Y eso es de suma utilidad porque pasa mucho que los pacientes están falsamente catalogados de alérgicos a antibióticos. El 90% de los pacientes que están, estos son estudios clínicos a nivel internacional, el 90% de los pacientes catalogados como alérgicos a antibióticos no lo son. Y resulta que han pasado toda la vida tomando antibióticos de segunda línea, que son menos efectivos, que son más caros, que generan más resistencia bacteriana y que incluso se han asociado a más hospitalizaciones y a más mortalidad, porque no son el antibiótico de primera línea. ¿Cómo se maneja la alergia a fármacos? La verdad es que lo ideal, bueno, después de haber llegado a un diagnóstico y de haber estudiado también aquellos que se pueden parecer para poder ofrecerle al paciente alguna alternativa terapéutica, es, obviamente, evite el fármaco. Eso queda anotado en las fichas clínicas, por lo menos acá de la clínica, con rojo, o sea, muy subrayado. Y lo otro, que ya cuando el paciente definitivamente es alérgico, es importante que tenga una identificación que no me salió un dibujo que yo... no, acá están. Hay distintos tipos de identificaciones, pueden ser cadenitas, pulseras, incluso ese paciente que se tatuó, que yo creo que fue un poco exagerado, pero se tatuó la alergia a la penicilina. Pero de todas maneras es útil para que el paciente, si llega en un accidente, por ejemplo, a un hospital, que sepan que no pueden darle ese medicamento. Y en casos muy especiales, cuando el antibiótico es indispensable y no hay ninguna alternativa, aunque el paciente sea verdaderamente alérgico, uno puede realizar un proceso parecido a lo que hablaba la doctora Giusan, de desensibilizar, de hacer que el sistema inmune vaya, como entre comillas, amigándose a este fármaco. Y eso lo realizamos bastante, por ejemplo, en el caso de las quimioterapias oncológicas. Como se están usando cada vez más, se están viendo más alergias a quimioterapia. Y eso es bastante triste decirle al paciente, mire, ¿sabe qué? Usted con esta quimioterapia tiene tanta sobrevida, pero como tuvo alergia vamos a pasar a la de segunda línea, entonces tiene mucho peor sobrevida. Entonces ahí uno hace lo posible porque el paciente pueda usar el medicamento y existen técnicas de desensibilización que en el fondo consisten en darle la misma dosis que requiere, pero de una manera distinta, dosis pequeñas, a velocidades crecientes. Y eso lo estamos haciendo cada vez más acá en la clínica. Y esa sería la última. Muchas gracias.
Ahora voy a dejar con ustedes a nuestra querida enfermera Margarita Fierro, que nos va a ilustrar de las técnicas de laboratorio, entre otras cosas. Gracias. Hola, buenas tardes. Entonces, si tengo alergia, ¿qué debo hacer? Porque vimos que las doctoras nos contaban cómo se hacía el diagnóstico, cuál era la historia clínica, qué pasaba si que teníamos alergia a fármacos. Pero cuando uno sospecha de que tiene alergia, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Esto es fácil, es ir al inmunólogo. En el diagnóstico de una reacción adversa a un alimento, a un fármaco, a un inhalante, a un contactante, etc., sigue siendo imprescindible la historia clínica. Por lo tanto, si el médico, el inmunólogo, pesquisa en esta anamnesis si los síntomas sugieren que pueden ser de tipo o no de tipo alérgico. Y como apoyo a esto, van a realizar pruebas cutáneas y o pruebas de laboratorio. Les voy a mostrar a continuación todas las pruebas que nosotros realizamos en el laboratorio. El prick test es una prueba intraepidérmica que permite estudiar reacciones de hipersensibilidad inmediata. Se realiza en el antebrazo de una paciente que tenga el brazo sano, libre de corticoides, sin tomar antihistamínico, y se le colocan gotas de alérgenos, que pueden ser, como yo les comentaba, fármacos, inhalantes, abejas, avispas, dependiendo de lo que se sospeche que es alérgico, y con una lanceta se priquea en el antebrazo y se esperan 15 minutos. Puede ser realizada en cualquier edad y no existen contraindicaciones absolutas para realizarlo. Es simple, rápido, de buen rendimiento, de bajo costo y es capaz de pesquisar a más alérgicos con pruebas cutáneas que por exámenes de sangre. Como les comentaba, requiere suspender antihistamínicos y tener la piel sana. Les voy a mostrar cómo se hace un test cutáneo. En este video, nuestra auxiliar ámbar está limpiando la piel con alcohol, la está frotando con una toalla. Siempre le hacemos la anamnesis también al paciente preguntándole por qué viene, si toma antihistamínico, y vamos a marcar la piel donde va a estar puesto cada alergeno. Se testean controles, control positivo y control negativo. Como les comentaba la doctora Ressler, testeamos el control positivo también, que es la histamina. Por lo tanto, ese sí o sí nos va a marcar una ronchita. Y posteriormente vamos colocando todos los alergenos a los cuales el médico nos indicó que hiciéramos el estudio. Se coloca uno tras uno. Y posteriormente, cuando se finaliza de testear todos los alergenos, sacamos una lanceta y empezamos a priquearlos para evaluar después de 15 minutos la reacción, como lo vamos a ver ahora en el video. La lanceta es una lanceta que está estandarizada. La piel del paciente no sangra, no duele, se puede, como yo les decía, hacer a cualquier edad, desde que son bebés en el fondo, siempre que tengan un control positivo. Secamos con un papel secado sin frotar y esperamos 15 minutos. Y ya está, 15 minutos y vemos la reacción. No sé si se nota en el video, pero acá, ahí, hay una roncha. Esa es la histamina. Por lo tanto, nosotros sabemos que este control, o sea que este examen, funciona. Está validado. Esta paciente no tenía ningún alergeno que le hiciera una sensibilidad inmediata. Ese era el prick test. Pasamos ahora a la intradermorreacción. Es una prueba intraepidérmica que permite estudiar reacciones de hipersensibilidad inmediata y retardada. Se realiza cuando el médico sigue sospechando la implicancia de un fármaco
por la historia clínica o de algún veneno de himenópteros que puede ser abeja o avispa. Solo se realizan cuando los prick test son negativos y, como les comentaba, se sigue sospechando la implicancia de estos dos. Tiene alta especificidad y la sensibilidad va a depender del fármaco. ¿Cuál es en el fondo la desventaja del examen? Es que el dolor es limitante, no se puede realizar en preescolares, o sea, de menores a 5 años tratamos de no realizarlo. Pueden ser con lectura inmediata o retardada. Aquí vamos a ver un video de la doctora Reller haciendo una intradermoreacción. Como ustedes pueden ver, a diferencia del termodaño, esto ya implica un poquito una pequeña punción. Se le introduce los fármacos que están preparados con anterioridad, diluidos en concentraciones estandarizadas por la literatura. Y esperamos posteriormente a la introducción de los fármacos 20 minutos. Si el paciente tuviese reacciones retardadas, se deja puesto un Tegaderm, una tela oclusora, y se vuelve a citar al paciente a las 24, a las 48, incluso a las 72 horas. El test de parche. El test de parche se utiliza para evaluar reacciones de hipersensibilidad tardía a un alimento, a un medicamento, a un inhalante, entre otros. Durante el periodo de este examen, el paciente no puede mojar su espalda ni realizar ejercicio físico. Carece de estandarización para los alimentos, sin embargo, se utiliza mucho en dermatitis atópica severa, en esofagitis eosinofílica, en colitis y en rectorragia. Presenta gran variabilidad y requiere de un personal capacitado para la interpretación del examen. Que un test de parche sea positivo no implica una alergia, sino que implica una sensibilización retardada. Por eso es importante que sea visto por alguien que lo sepa leer, que lo sepa interpretar. Aquí estamos realizándole en el test de parche siempre se hace primero un prick test previo. Ahí vemos arribita el control positivo y aquí estamos poniendo los parches. Los parches de este bebé tienen alimento porque en la historia clínica se sospechaba que tenía una dermatitis atópica. Los parches quedan puestos por 48 horas, ocluidos con una tela de papel hipoalergénica para la piel y se retiran nuevamente en la unidad de alergia, donde se les hace una primera lectura y al día siguiente una segunda lectura. El test de provocación oral se considera el examen gold estándar para el diagnóstico de las alergias. Tal como mencionaba la doctora Ressler, nos sirve para descartar o para confirmar una alergia y es un procedimiento que busca reproducir la aparición de síntomas y signos tras la administración del alimento, del fármaco, del alergeno sospechoso. En el fondo buscamos inducir una respuesta alérgica en presencia del equipo de inmunología, para así establecer si es que existe una relación causal entre la alergia que se fue precedida a la actualmente que estamos estudiando. La prueba de cubito de hielo es un estudio que se utiliza para evaluar urticaria física al frío. La fisiopatología de este estudio es que el estímulo frío genera una degranulación de las células de alergia y quedan, cuando después de colocar el hielo por 5 minutos, con una observación de 10, quedan como este abón
que se muestra en la fotografía. Tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Y por último, como tratamiento tenemos la inmunoterapia, que la inmunoterapia consiste en intentar modificar la respuesta inmunitaria a un estado de tolerancia frente a la repetición o a la exposición repetida de un alergeno, al cual el paciente está alérgico. Esto demora de 3 a 5 años, puede ser subcutánea, como decía la doctora Husan, una vez al mes en inyecciones que van en el antebrazo, o sea, en el brazo, se citan en la unidad de alergia, o pueden ser orales, que es todos los días de 3 a 5 años ponérselo debajito de la lengua, la gotita. Aquí estamos realizando una inmunoterapia. Cuando realizamos inmunoterapia participa todo el equipo de salud, está el auxiliar, el médico inmunólogo y yo, a cargo del paciente. Controlamos, control de signos vitales previo, flujometría basal, control de signos vitales también. Y posteriormente a la administración del fármaco se vuelve a hacer este mismo procedimiento. Esta era una inmunoterapia subcutánea con administración vía inyección una vez al mes. Muchas gracias. Muchas gracias a las personas que vinieron a vernos y muchas gracias a los que nos están viendo por vía streaming en el Facebook Live. Muchas gracias.